buenos días, queridos hermanos. En esta mañana estamos comenzando con el estudio en el libro de los Salmos. Fíjense cuántos libros ya hemos avanzado y me alegro de aquellos que siguen estudiando la palabra. Y si no lo estás haciendo, vos podés pedir el programa para poder acoplarte a lo que ya venimos estudiando, pero no dejemos de buscar al Señor en su palabra. Él tiene fortaleza, Él tiene guía, Él tiene solamente esa esperanza que nos da a través de leer su palabra, la que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros podamos seguir firmes y adelante buscando siempre el bien del Señor para nuestras vidas. Y en este libro, el libro de los Salmos, ¿cuántas veces leemos los Salmos? Los Salmos son muy usados, seguramente es el libro que más leen los cristianos. ¿Por qué será? Y la verdad es que es un libro muy hermoso, donde hay muchas realidades de lo que vivían los hombres de Dios en batallas, pero hay mucha alabanza al Señor, hay mucha palabra que se usa y que muchos cánticos que nosotros hoy le damos al Señor vienen de los Salmos. También himnos, ¿no? Himnos muy antiguos que salen también de los Salmos. Y por eso es tan lindo que nosotros podamos prestar atención a todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de los Salmos. Entonces ahí te invito a que prepares tu Biblia, que prepares un anotador para que puedas escribir y así uno memoriza más. Y en el momento difícil seguramente el Espíritu Santo te hará recordar estas palabras que estamos estudiando. El Salmo 1 sirve de introducción a todo el libro de los Salmos. Pone en contrastes las únicas dos clases de personas reconocidas por Dios. ¿Cuáles son esas dos clases de personas? Son los piadosos y son los impíos. Los piadosos, que se caracterizan por la justicia, el amor, la obediencia a la palabra de Dios y la separación de la comunión con el mundo. Los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo, que no guardan la palabra de Dios y por consiguiente no tienen parte en la asamblea del pueblo de Dios. Dios reconoce y bendice a las personas piadosas, pero los impíos no tienen parte en el reino de Dios y perecerán. Ese es el mensaje que vemos a lo largo de todo el libro. La separación entre estas dos clases de personas existirá a lo largo de la historia de la redención y hasta la eternidad. Y hasta el día de hoy vemos que es así. Por eso es tan importante que nosotros siempre aseguremos nuestra salvación. Y dice la primera pregunta: ¿a quiénes llama bienaventurados? Es decir, felices, dichosos. ¿Qué significa bienaventurados? El Salmo nombra a las personas bienaventuradas a los que no siguen el consejo de los malos, al que no anda en el camino de los perversos, al que no comparte las burlas hechas a algunas personas, al que se deleita en la palabra de Dios. Esa es una persona dichosa. Al que medita, al que piensa, al que considera la palabra de Dios para obedecer. Y hay una pregunta que dice: ¿qué significa escarnecedor? ¿Quién es una persona escarnecedora? Es uno que se burla, es uno que se mofa de otros. Y también habla de tamo. ¿Qué significa tamo? Pelusa que se desprende del lino. Es una pelusilla que se junta debajo de los muebles. Polvo, paja muy menuda de varias semillas trilladas, como trigo, como el lino, etc. Eso es lo que nos pregunta el estudio, porque dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. En el capítulo 2, versículo 2, la pregunta es: ¿quién es este ungido de Jehová? Recordemos que estos salmos fueron escritos muchos años antes de que Jesucristo naciera. Y ya acá está mencionando al ungido de Jehová, que ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego dice en el Salmo capítulo 2, versículo 8, hay una promesa para el ungido de Dios y su descendencia. ¿Cuál es? Esa promesa es que si pedimos, Dios nos va a dar como herencia la gente. Recordemos que la pasión del Señor son las personas. Es el alma de las personas para que ellas puedan gozar también de la eternidad
Y es nuestro deber poder hablarle a otros de Jesús, de la esperanza que tenemos en Jesús, de la justicia que la podemos buscar en Jesús, de la bendición de Dios para nuestras vidas y para nuestra familia. Bueno, ustedes pueden luego leer una reflexión muy hermosa que el capítulo 3 del libro de los Salmos, el versículo 5 dice: yo me acosté y dormí. Miren qué sencillas esas palabras, yo me acosté y dormí. ¿Y por qué vemos que es importante? Porque cuántas personas hoy en día tienen que tomar pastillas para dormir, relajantes. La mente está tan saturada, el estrés, la ansiedad, cosas que pasan cotidianas de la vida, nos llevan a no poder dormir, a no poder conciliar el sueño. Por eso tomamos esta reflexión, lo importante que es que Jesús pueda darnos esa paz para que podamos dormir tranquilos, descansando en el Señor. Solamente una persona que descansa en el Señor, que busca el bien, que sabe que su conciencia está tranquila porque está haciendo bien las cosas, puede dormir tranquilo, sabiendo que Dios nos sostiene. Por eso es tan importante destacar las últimas palabras de este salmo que dice: porque Dios me sostiene. ¿Quién te sostiene a vos? ¿Quién me sostiene a mí? El Señor nos sostiene. Por eso ponga su vida en las manos del Señor. Sométase a su perfecta voluntad, ámelo y demuéstrele a través de su obediencia, y verá cómo Dios a usted también le sostiene y le da paz y descanso. Gloria a Dios. Luego, seguimos un poquito más. Dice en el Salmo 4, versículo 3, que Dios ha escogido al piadoso para sí. ¿Qué significa piadoso? ¿Cuál es el significado de una persona piadosa? Es la persona que tiene devoción a las cosas santas. Persona compasiva, de amor, de abnegación, de sacrificio, de renuncia. Por amor al Señor. Una persona piadosa tiene estas características. Se sacrifica por el Señor porque lo ama. Y entonces tiene compasión para poder dar a otros. Luego el Salmo capítulo 4, versículo 8 dice: escríbalo y memorícelo. Este es el Salmo que, siempre memorizamos. Yo con mis hijos siempre lo memorizamos y nos vamos a dormir con este Salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y esas son las palabras que el Señor nos da en este día para que nosotros podamos memorizarlas y también podamos ser bendecidos con ella. En el capítulo 4, versículo 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, dice el salmista. Cuando era un adolescente, comenta esta reflexión, oí una hermana testificar que dijo: yo quiero darle gracias a Dios porque estaba triste, pero ahora estoy alegre. Estoy feliz. Claro, en aquellos años me pareció que no era un gran testimonio. En realidad creía que esa hermana ni debía haber dado gracias a Dios por tan poco. Como yo era un adolescente, pensaba que era feliz. Y así viví también mi juventud. El asunto fue que una mañana me encontré de verdad con el Señor. Y fue allí cuando comprendí aquel sencillo testimonio: soy feliz. David dice: tú diste alegría a mi corazón. ¡Qué tremendo! Creo que muchos jóvenes viven sus vidas y desarrollan diferentes actividades creyendo que son felices y están alegres. Pero hasta que uno no se encuentra de verdad con el Señor, nunca puede comprender esto. Yo practicaba deportes, estudiaba, trabajaba, estaba con mis amigos, iba a la iglesia, salía y disfrutaba la vida. Pero solo cuando me encontré con el Señor me di cuenta de que no había sido feliz. Queridos hermanos, la verdadera alegría y felicidad proceden de Dios y de nadie más. Me pregunto, ¿usted es feliz? Aquellos que nos hemos encontrado con el Señor somos felices, y es una felicidad, un gozo inexplicable que nadie ni nada te lo puede dar.
El Salmo 5, versículo 3, dice: de mañana oirás mi voz. ¿Se da cuenta usted el valor de la mañana que está la Biblia? Lo remarca. La gente de Dios tiene esta buena costumbre, no cambie esta palabra. David le dice a Dios: de mañana oirás mi voz. ¿Cuáles son sus primeras palabras del día? ¿A quién va dirigidas esas palabras? ¿Puede usted hacer suyo este salmo? Que el Señor en la mañana, ese primer momento donde comenzás el día, lo pongas en manos de Dios. Bendecí el día, tomate de la presencia de Dios. Recuerdo un gran siervo de Dios, Benny Hinn, que decía: cada vez que me levanto digo: buenos días, Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a que siempre seamos conscientes de que Él está esperando ahí, que nosotros lo busquemos. Bien, seguimos un poquito más. Esto está en el día 13 de abril. El Salmo 7, ustedes pueden leerlo, el versículo 8, dice: ¿qué hará Dios a los pueblos? Y dice la palabra que Él los juzgará. ¿Cómo está Dios con el impío todos los días? Dios está airado. ¿Qué hará Dios con el impío si no se arrepiente? Dice la palabra que lo castigará, en el versículo 12 y el versículo 13. Y el capítulo 9, versículo 1 y 2, nos enseña al menos 3 cosas sobre la alabanza. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Que debemos alabar a Dios con todo el corazón. Que en la alabanza debemos contar sus maravillas. Que debemos alegrarnos en Dios mientras alabamos. Y en el versículo 10 del capítulo 9, Salmos capítulo 9, versículo 10, dice: Dios no desampara a los que le buscan. Qué hermosa esta palabra. Hoy de parte de Dios, una atención, un cuidado especial hacia la persona que le busca. Ahora, ¿qué es buscar a Dios? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, pero lo repasamos. Equivale a orar, pero no la oración que es un monólogo, sino aquella en la que uno entra en comunión íntima con Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Es leer la palabra, pero no para cumplir con una formalidad o adquirir un poco más de conocimiento. Más bien me refiero al hecho de buscar a Dios en la palabra, para que Dios te hable. ¿Qué es buscar a Dios? Es obedecerlo. Siempre lo remarcamos y qué bueno que es recordar cómo Dios quiere que nosotros lo busquemos. Explico esto porque Satanás distorsiona las cosas y nos hace creer que el buscar a Dios es una mera oración, pero ahora usted sabe que es mucho más que eso. Ahora, ¿cuál es el beneficio de buscar a Dios? David dice que Dios atiende, ayuda, no se olvida, Él no desampara a los que le buscan. Para Dios es muy fácil identificar a la gente que le busca de esta manera. No es lo mismo decir: yo creo en Dios, espero en Él, que aquel que le busca, aquel que lee su palabra, aquel que quiere estar en su presencia. Siempre está buscando ese momento de estar a solas con el Señor. Ese es el beneficio para usted, que lo está buscando al Señor. Por eso está viendo este video, para que la palabra de Dios también sea ese momento de buscar a Dios. El Salmo 10, vamos a adelantarnos un poquitito más, y encontramos acá: ¿qué hace el hombre malo? Fíjense en lo que dice la palabra que hace el hombre malo. Hay varias cosas que podemos sacar de este Salmo. Salmo capítulo 10, versículo 2 en adelante, dice: persigue al pobre con arrogancia, el hombre malo se jacta de sus malos deseos, bendice al que codicia y desprecia, y que desprecia a Dios, no busca a Dios porque es altivo, sus caminos son torcidos, no tiene en cuenta la palabra de Dios, cree que siempre le irá bien y que nadie puede contra él. El hombre malo en su boca siempre tiene maldición,
engaño y fraude. Y también dice este salmo que mata al inocente. Espera el momento para robarle al pobre. Cree que Dios no lo ve. El salmista describe la obra del malo y pide a Dios ¿qué es lo que le pide a Dios? Que actúe. Declara que Dios en su tiempo actuará, hará justicia, oirá al humilde y juzgará a favor del huérfano y del oprimido. Dios ve, no está dormido. Él es rey eternamente y nada se escapa de su control. Crea y ore al Señor y espere en Él. Luego, en el capítulo 10 también de este salmo, en el versículo 7, hay una palabra que significa que tenemos que buscar el significado de vejación. ¿Qué es vejación? Dice el salmo, debajo de su lengua hay vejación. Vejación es maltratar. Vejación es perseguir. Reprensión festiva, o sea, burla de los defectos de una persona. Eso es vejación. Ahora, ¿qué hace Dios con el justo? Fíjense en lo que dice el Salmo 11, versículo 5. ¿Qué hace Dios con el justo? Lo prueba. Claro, ¿cómo puede Dios darse cuenta, a ver si verdaderamente está buscando al Señor y si quiere lo mejor? Bueno, Dios permite las pruebas para ver qué pasa con esa persona. Pero ¿qué pasa con el malo? ¿Qué hace Dios con el malo? Lo aborrece y castiga. Seguimos un poquito más adelante en el capítulo 12 de los Salmos, versículo 7. Hay una palabra hermosa que dice, Dios te guardará de esta generación. En este salmo, David comienza diciendo que se acabó la gente buena. Si el rey David viviese en este tiempo, ¿qué diría entonces? No es noticia la degeneración en la que se halla nuestra generación. Cada día que amanece nos anuncia que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia está a las puertas. La situación política, social, económica y espiritual de esta generación en la que vivimos es no preocupante, sino alarmante. El justo es afligido cada día y lucha en sus pensamientos por encontrar respuestas, paz, una palabra de Dios. Los padres se afligen pensando en que sus hijos serán presa de la inmoralidad, las drogas y toda la basura que esta generación está ofreciendo. En el versículo 7 está la palabra de esperanza de Dios para el que quiera caminar con Él en esta generación tan degradada. Y dice, tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Dios le guardará. Siempre es Dios. No permita que las malas noticias aniden en su cabeza y den a luz temor, inseguridad, desconfianza. No, Dios los guardará, Dios te guardará. Simplemente créalo porque así será. Comprenda que esta palabra de aliento no es para cualquiera, es para el que anda en los caminos del Señor y sufre injustamente. Dios es el que hará justicia, el que le ayudará y el que le defenderá. Dios lo guardará de esta generación. Amén. Así será. Los hijos de Dios estamos amparados por Él. Vamos a seguir un poquito más adelante. Ya estamos en el Salmo capítulo 13. Fíjense en esta pregunta que hace el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Alguna vez se hizo esta pregunta? En situaciones difíciles, familiares, económicas, de injusticia, de dolor, de enfermedad. ¿Hasta cuándo, Señor? El salmista está deprimido y desalentado. Los desesperan los problemas, pero siente que Dios está ausente, no quiere darle la ayuda que necesita. Note especialmente dos lecciones importantes. En primer lugar, las oraciones de los piadosos pudieran no recibir respuesta inmediata, porque al parecer Dios no presta atención a sus súplicas. Ese sentirse abandonado por Él puede ocurrir en tiempos, como decía, de enfermedad, de necesidad económica o graves problemas de otra índole, que pudieran abarcar la vida familiar, laboral o eclesiástica.
En tales circunstancias, los creyentes deben pedir que el Espíritu Santo les dé seguridad, de que aún se alegrarán en la salvación de Dios. En segundo lugar, si los creyentes están buscando sinceramente la ayuda de Dios, no significa que Él los haya abandonado. Dios pudiera más bien estar planeando realizar en la vida de ellos algún propósito invisible. La respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo es? Hasta que el Señor quiera. Seguro que ese es el tiempo justo. Dios no se equivocará jamás. Espere con fe en Él. Qué hermosa esta reflexión que nos da este estudio bíblico, donde podemos encontrar tantas palabras de bendición para nuestro corazón. Dios actuará. Esperemos en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor quiera. Amén. ¿Cómo llama en el capítulo 14, versículo 1? Dice, ¿cómo llama la Biblia al ateo? Lo llama necio. ¿Y con quién está Dios? En el capítulo 14, versículo 5b, Dios está con la generación de los justos. Bueno, acá encontramos en el capítulo 15, comienza preguntando, ¿quién habitará en el monte santo de Dios? Y termina diciendo que esa persona no resbalará jamás. Bueno, ahora vamos a ver la descripción que David hace de esa persona. ¿Cómo es esa persona que habita en el monte santo de Dios? ¿Cómo es esa persona? Es el que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo. El que no admite acusación contra su prójimo. El que menosprecia al vil, pero honra a los que aman a Dios. ¿Quién habita entonces en el monte santo? El que no cambia lo de Dios, aunque por ello tenga que sufrir. El que no es usurero, es decir, que presta dinero sin querer aprovecharse de aquel a quien le presta. ¿Quién habitará en el monte santo? Tiene estas características. Luego, en el Salmo 16, versículo 4, dice, ¿qué le sucederá a los que sirven a otros dioses? Capítulo 16, versículo 4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se multiplicarán los dolores. Y en el versículo 5 de este mismo salmo hay una palabra hermosa que dice, Dios es mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia. Herencia. Palabra que suena atractiva para una generación materialista. La herencia es el bien que nos dejan muchos padres o algún pariente, ¿no? Pudiera ser una herencia de bienes económica o también puede ser una herencia de males y de deudas. Pero igualmente es una herencia. Al morir los padres, a veces los hijos se sacan los ojos por los bienes que les han dejado los padres. Todos quieren quedarse con la parte más grande y mejor. Herencia también es aquellas cosas que yo deseo adquirir, que yo deseo poseer y que yo deseo alcanzar. Para ello invierto energías, tiempo, alma, pensamientos, preocupaciones, años de mi vida y tiempo de estar con gente amada. Herencia. Qué dolor de cabeza que a veces nos trae. Solamente hay una herencia que es de supremo valor, solo una. David tenía bienes materiales en abundancia y todo lo que le pudiera desear era suyo. Pero él entiende que solo hay una cosa importante y por eso nos dice, Dios es mi herencia. ¿Habrá algún bien de mayor valor que Dios? Ay, si entendiéramos, hermanos. Dios dijo de David, este es un varón conforme a mi corazón. Ahora entendemos por qué. Ninguna cosa de esta vida tiene para él valor comparado con Dios. Ahora, ¿cuál es su herencia? Que sea el Señor. No se preocupe por este mundo porque todo va a pasar. No quedará piedra sobre piedra. Preocúpese por tener una herencia en la eternidad. Que usted sea honrado ahí en los cielos
donde todos vamos a ser juzgados por nuestras obras y vamos a recibir un galardón por todo lo que hicimos en esta tierra por amor al reino de Dios. Muy bien, vamos a seguir. Capítulo 19. Ya estamos terminando este día de estudio. Y en el capítulo 19 dice que cuando una persona obedece la palabra de Dios, esa palabra produce ciertos efectos en la persona. Y vamos a ver los efectos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Convierte el alma, hace sabio al sencillo. Estoy en el capítulo 19. Lean ese salmo, es precioso. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y da seguridad eterna. Pero también en los mismos versículos de este salmo encontramos algunas características que menciona David acerca de la palabra de Dios. Miren cómo él la caracteriza. Le dice que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es pura, es limpia y es verdad. Y también David tiene diferentes nombres para mencionar la palabra de Dios. La llama la ley de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, el precepto de Dios, el temor de Dios y los juicios de Dios. De todas esas maneras se está refiriendo a lo mismo que es la palabra de Dios. Y terminamos con esta reflexión. Capítulo 19, versículo 12 dice: líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Entiende? Hay cosas que hacemos que son ocultas, pero acá el salmista le dice: líbrame de esos errores que me son ocultos, que no los puedo ver yo, pero el Señor los ve. A veces pecamos y necesitamos reconocernos, y necesitamos reconocerlo para poder pedirle a Dios que nos perdone. Otras veces cometemos errores y algunos de esos errores rayan con el pecado. ¿Cuántas veces usted pecó, cometió errores y no lo supo? Algunas veces esto sucede por desconocer la palabra de Dios, pero otras veces es por no estar atentos, no ser sensibles, no ponerse en el lugar de la otra persona. Luego nos encontramos con una persona que nos dice que está ofendida por algo que nosotros le dijimos y nosotros no tuvimos la intención de ofenderle, pero pasó. Hagamos un alto. Yo me refiero a cosas que pasan desapercibidas y no a pecados declarados y que todo el mundo sabe que son pecados. No es para que alguien diga: yo no sabía que no se podía mentir, o yo no sabía que no se podía robar, o yo no sabía que no tenía que engañar a mi cónyuge. Eso lo sabemos. David es un hombre de Dios y por lo tanto sensible a lo que Dios quiere. Por eso eleva una oración pidiendo a Dios ser guardado de pecar o cometer errores aún inconscientemente. ¿Le interesa no pecar ni cometer errores? ¿O le da igual? Entonces, oremos a Dios, que lo libre de esos pecados, errores que usted desconoce, que yo desconozco. Esos errores o pecados son los que afean la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso el salmista le pide al Señor: líbrame de esos errores que me son ocultos, para que nunca haya nada que ofenda la presencia de Dios en nuestras vidas. Recordemos que el Espíritu Santo tenemos que cuidarlo. El Espíritu Santo no va a habitar en un lugar donde no es cuidado, donde no es valorado, donde no es apreciado. Y por eso tenemos que cuidarlo. Espero que esta palabra y todas las que hemos hablado en este día sean de bendición para tu vida. Vamos a orar y también te invito a que sigamos buscando al Señor. Clamemos por nuestra nación, clamemos por nuestra Argentina, por el trabajo, por la educación, por el sistema de salud que necesita tanto nuestra oración. Más que nunca, busquemos al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos tomarnos este tiempo para estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a que no solamente sea un mero estudio, sino que vivamos tu palabra cada día. Que esta palabra sea fuerza y aliento para nuestras vidas. Señor, bendice al que te está buscando de todo corazón,
al que invierte tiempo en tu palabra, en tus consejos, en tus caminos. Señor, guarda a tus hijos, líbralos de todo mal y bendecimos a nuestra nación, Padre. Tú sabes todo lo que está pasando mundialmente con esta pandemia, pero sabemos que tú estás con nosotros para librarnos, para ayudarnos. Y aún, Señor, como hemos escuchado esta reflexión tan hermosa, ¿hasta cuándo, Señor? Sabemos que será hasta que tú quieras, porque sabemos que en el fondo hay un propósito inigualable, un propósito que transformará nuestras vidas para siempre. Por eso, ayúdanos a estar firmes en tu palabra, en la esperanza que está puesta en ti, Señor, y que muchos puedan buscarte en este tiempo donde hay tanta necesidad, que tú, Señor, puedas llenar cada rincón, cada vacío en el alma, y que podamos, Padre Santo, siempre honrar tu nombre, bendecirte. Confiamos en ti con todo nuestro corazón. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor juntos. Dios te bendiga grandemente. Nombre
casa